Bien, nosotros empezamos casi que a comienzo de este año la serie Transformando mi Carácter. Estuvimos varias semanas, yo estuve compartiendo con ustedes, yo creo que fueron más o menos 6 predicaciones en torno a qué hacer para hacer esos cambios de carácter, qué nos puede ayudar a cambiar nuestro carácter. Obviamente todo el año vamos a seguir en eso, pero si usted quiere y se perdió esas conferencias, esas predicaciones, las puede encontrar en nuestra página web Redil Norte en la parte de predicaciones, ahí lo puede encontrar. La semana pasada yo empecé con ustedes la tercera parte de esta serie, lo vamos a ir así por partes, y la tercera parte empezamos a contestar una pregunta. Yo he empezado esta serie haciéndonos preguntas, ¿cierto? Haciéndonos preguntas. La primera, no sé si la recuerdan, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer cambios en nuestro carácter? Esa fue la primera pregunta que yo les formulé y tratamos de contestarla. Una segunda pregunta que nos hicimos es ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Pero después entonces contestamos la pregunta ¿qué hago? ¿Cómo hago para cambiar, cierto? Para ayudarme en esos cambios. Y hablamos de muchas cosas, nada más básicamente compartí 6 cosas con ustedes. Ahora, estamos en la pregunta que nos hicimos la semana pasada, ¿cuál es la raíz de mis problemas? Es decir, vamos a ir a la raíz, porque el problema es que a veces empezamos a atacar esos comportamientos, esos malos hábitos o vicios o cosas que hay en nuestra vida, mal genio o mentira, qué sé yo, tantas cosas que hay. Entonces nos vamos por las ramas, pero no atacamos la raíz. Y la raíz, que empezamos a hablar la semana pasada, la raíz, el problema más grande que todos tenemos se llama pecado, es el pecado. Y la semana pasada empezamos a decir que así como nosotros heredamos temperamento de nuestros primeros padres, hablando de papá y mamá, también heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, los padres de la raza humana, también heredamos de ellos algo, y es que heredamos la naturaleza pecaminosa. Y eso lo compartí la semana pasada. Si usted no estuvo, acompáñeme para mirar Romanos capítulo 5, versículo 2. Es un texto que usted le animo, le invito para que en su casa se lea todo el capítulo 5 de Romanos. Aquí no tenemos tiempo para hacerlo, pero solamente les voy a mostrar el argumento de Pablo, hebreo, judío, conocedor de las Sagradas Escrituras, conocedor del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma, inspirado por el Espíritu Santo también, palabra de Dios para nosotros. Y dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, el versículo nos dice de manera tajante que nuestra naturaleza pecaminosa es igual a la de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque heredamos eso de Adán y de Eva. El pecado que hay dentro de nosotros, dije la semana pasada, es lo que nos daña. Nosotros mismos, discúlpenme que voy a utilizar palabras de pronto, pero nosotros mismos nos saboteamos. Nosotros mismos entorpecemos nuestra vida, dañamos nuestra vida con nuestros malos comportamientos, nos dañamos espiritualmente. Ahora, para poder entender esta naturaleza pecaminosa, esa lucha que hay dentro de nosotros, esa lucha a diario, porque es a diario. Cuando hablamos de guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual no es tanto con el diablo, sí, claro que es con el diablo, pero hay una guerra espiritual todos los días, es con nuestra carne. Y nos levantamos con ella y nos acostamos con ella. Vivimos con él. Entonces, por eso nos toca estar luchando con esta carne, ¿cierto? Entonces, esos problemas del pecado es lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes por varias semanas. Voy a tratar de hablarles un poquito del origen del pecado. La semana pasada empecé a responder esa pregunta, el origen del pecado. También voy a hablar con ustedes un poquito sobre definiciones de pecado, que de hecho ya estamos dando algunas definiciones. Después voy a hablar sobre problemas, los problemas que acarrea el pecado. Y por último, pues estaré hablando con ustedes cómo obtener la victoria sobre el pecado, ¿ok? La semana pasada empecé a responder la pregunta, ¿cuál es el origen
del pecado, compartí algunos textos bíblicos, básicamente compartí con ustedes que lo primero que tenemos que saber es que Dios no es el autor del pecado. Él no es el autor del pecado, eso lo vimos la semana pasada, y la semana pasada compartí que básicamente cuando hablamos del origen del pecado tenemos que ir mucho más allá, mucho más atrás que Adán y Eva, en otra creación, la creación angelical. Y estuvimos hablando sobre el origen del diablo y cómo fue que cayó un ángel, el ángel caído, cómo fue que cayó, y básicamente compartí 3 cosas con ustedes con la letra I de iglesia para que se lo memoricen, que fue el pecado de Satanás. 3 cosas que fue el pecado de Satanás. Ustedes que tienen tan buena memoria me pueden decir, primer pecado de Satanás, ínfulas. Muy bien, esas ínfulas de ser como Dios, ese pecado se conoce como orgullo. Número 2, incredulidad. Muy bien, incredulidad, no aceptó la palabra del Señor. Y número 3, insurrección. La insurrección tiene que ver con rebelión ante la autoridad. Y dije, y ahí terminamos la semana pasada, que Satanás no se quedó contento con rebelarse, sino que él buscó la manera de que nuestros primeros padres también se rebelaran. Y era una manera también de oponerse a Dios. No lo dije la semana pasada porque para mí siempre este público es muy especial. Hoy les voy a decir algo que no dije la semana pasada. Uno de los propósitos del diablo, y se lo voy a decir con la letra O de oración para que nunca se le olvide. El problema, lo que siempre busca Satanás es oponerse a la voluntad de Dios y oprimir a los seres humanos. Apréndase eso, que ahí se resume todo lo que hace el diablo. Oponerse a la voluntad de Dios y oprimir a los seres humanos, y eso es lo que va a buscar, precisamente buscando la manera en que Adán y Eva también se rebelen contra nuestro Creador, y es una manera de él también oponerse a la voluntad del Señor. Padre, en esta mañana, después de hacer este pequeño resumen, queremos pedirte que de manera especial abras nuestro entendimiento para que el capítulo que vamos a estar estudiando, el capítulo 3 de Génesis, un capítulo crucial para entender todo el plan de la salvación, Señor, ayúdanos, un pasaje que es tan conocido, pero por ser tan conocido a veces perdemos la profundidad que hay en este pasaje, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y permite que podamos entender, comprender la verdad de tu preciosa palabra en esta mañana. Con mucha gratitud oro. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando uno mira los 2 primeros capítulos de Génesis, vemos que Dios empieza diciendo, y Dios hizo esto, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Pero y siempre que está creando dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando termina de crear al ser humano, termina diciendo, y vio Dios que era muy, muy bueno. Así que cuando estamos hablando de la creación del ser humano, fue creado distinto a las demás criaturas, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, cuando miramos su creación, podemos decir que él es la corona de la creación, porque el hombre en cierta manera era como el virrey aquí en la tierra. Para nosotros no es muy claro estos conceptos de monarquías, porque nosotros no estamos en un gobierno monárquico, sino demócrata, pero cuando hablamos de monarquías hay reyes, hay virreyes, ¿cierto? Entonces el hombre era como un virrey, era el representante, era el mayordomo, era el administrador de esta tierra. De hecho fue colocado en el jardín, en el huerto, en el paraíso, para que cuidara del jardín, y se le dio autoridad sobre las demás criaturas. Entonces, lo que tenemos en los 2 primeros capítulos es esa creación perfecta, pero cuando empezamos a leer el capítulo 3 vemos que todo cambia. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes en esta mañana. Pero antes de entrar al capítulo 3, acompáñenme al capítulo 2 de Génesis, versículo 8, y después leemos versículo 15 al 17, porque ahí vamos a estar mirando un poquito que cuando el Señor coloca al hombre en el jardín, en el huerto, en el paraíso, lo pone ahí para que lo labre, para que lo cuide, para que lo administre, pero también le da una orden, le da un mandamiento, le hace una prohibición. Y yo quiero que se fijen en este pasaje, versículo 8 del capítulo 2. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, huerto, jardín, paraíso. Plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado.
El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí tenemos la prohibición que Dios le dio a Adán. Y cuando hablamos de esta prohibición, pudo haber sido otra prohibición. Alguien se pregunta, ¿pero por qué prohibir comer del fruto de un árbol? ¿Cierto? Y a veces nos hacemos muchas preguntas. Pero básicamente lo que tenemos acá es que esto es un símbolo, es literal. Estamos hablando de un pasaje literal. Ahora voy a explicar un poco eso. Pero lo que tenemos aquí es que esta prohibición de no comer del fruto de ese árbol es un símbolo para que el hombre entendiera que estaba en dependencia de Dios, en obediencia a Dios. Algo que tenemos que entender nosotros es que nosotros somos criaturas, fuimos creados. Es cierto, fuimos creados perfectos en el sentido de esta creación. Adán y Eva fueron creados perfectos. Es más, cuando uno va a la Biblia, uno ve que el propósito de Dios era que el ser humano, al menos dos cosas muy importantes. Número uno, que le glorificara, que lo exaltara, que lo adorara, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. Pero número dos, también fue creado para que gozara de la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces, cuando uno mira esto, uno se da cuenta que esta prohibición era en cierta manera un símbolo, repito, de dependencia y de obediencia al Señor. Ahora, cuando uno mira el pasaje, uno ve que se han hecho muchas especulaciones en torno al fruto del árbol. Y como este es un estudio que quiero también hacer más que una predicación, yo quiero ayudarles a ustedes también a que nos volvamos estudiosos de la Biblia. Y como este es un capítulo que para mí es fundamental, entender el capítulo 3 y este contexto del capítulo 2, miremos un poquito algunas cosas. Cuando hablamos del fruto del árbol, yo creo que usted y yo hemos escuchado desde niño y hemos relacionado y hemos visto que se relaciona el fruto, se relaciona con una fruta. ¿Con cuál fruta? Con la manzana. Y siempre que se relaciona con la manzana, también ha sido en cierta manera relacionado con un aspecto sexual. Entonces, por eso se habla del fruto del amor prohibido. Y hasta los jugos los venden por ahí, dice que el jugo del amor prohibido, ¿sí o no? Entonces, siempre ha habido eso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió ese rollo de la manzana? ¿Y por qué la manzana, cierto? La fruta prohibida. Ahora, eso no tiene ningún asidero. La Biblia no dice qué clase de fruto era, simplemente dice un fruto. Voy a decir hoy algo que tampoco dije ayer. Cuando estamos hablando un poquito y rastreamos un poquito el origen de por qué en cierta manera en la Iglesia Católica se enseñó que el fruto tenía que ver con una manzana, eso se empieza a rastrear a partir de dos teólogos. Uno de ellos, San Agustín, Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, un teólogo de los primeros siglos, tercero, cuarto siglo, y él básicamente como una respuesta a los filósofos de su época, empezó a interpretar la caída de nuestros primeros padres. E interpretando la caída de nuestros primeros padres, básicamente lo que dijo Agustín es que el fruto del árbol prohibido tenía que ver con el sexo, es decir, que ellos tuvieron relaciones sexuales, y eso se popularizó. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica todavía guarda mucho silencio sobre eso, y es muy popular creer que tiene que ver con relaciones sexuales. Después vino San Jerónimo, y San Jerónimo, estamos hablando del hombre que escribió la primera Biblia para el idioma del pueblo, que hizo una traducción de los idiomas originales al idioma del pueblo. Estamos hablando de la Vulgata latina.
una versión bíblica usada por la Iglesia Católica hasta hace muy poco, estoy hablando siglo XIX, todavía se seguía usando la Vulgata Latina, es impresionante, estamos hablando de una cosa que duró siglos y siglos y siglos y siglos, la Vulgata Latina, por eso hasta hace muy poco, y digo hace muy poco, estamos hablando del siglo pasado, las misas en la Iglesia Católica se daban en latín, increíble eso. Solamente por allá después de la década de los 60 empezaron a cambiarse las cosas en la Iglesia Católica del siglo pasado. Y resulta que San Agustín hizo una interpretación cuando miró un término en hebreo cuando dice ahí el mal, es un término hebreo que es muy parecido para manzana, y él hizo la traducción de manzana. Entonces ahí es donde viene también porque es que en la Iglesia Católica se ha enseñado muchas veces que este fruto tiene que ver con una manzana, pero nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de un fruto y no tiene nada que ver con asuntos sexuales. Y también, para acabar de completar, algunas sectas en el día de hoy también literalmente dicen que tiene que ver con relaciones sexuales, que la palabra fruto tiene que ver con sexo. Y ahí tenemos una secta llamada los seguidores de William Marion Branham, una secta que ha venido en cierta manera cogiendo auge, y esa secta enseña que las relaciones sexuales en Génesis, eso es lo que tiene que ver con el pecado y la caída de nuestros primeros padres. Ahora, hay muchas más cosas que se dicen, no voy a decir eso, pero lejos de esa interpretación. Cuando miramos la Biblia vemos que cuando cuando creó todo, lo creó bueno. Y Dios creó esto y esto, y dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al ser humano con sus apetitos, con sus deseos de dormir, comer, también tener relaciones sexuales, todo es bueno, solamente diseñado dentro de un parámetro. En la parte sexual hay unos límites dentro del matrimonio, pero el sexo no es malo. Ese es el problema, que a veces por esos tabúes y por esas malas enseñanzas, algunos han visto el sexo como algo malo. Es más, aún dentro de la Iglesia Católica, en esa herencia que venimos nosotros en Latinoamérica, porque ustedes saben que nuestros países latinoamericanos fueron conquistados por los españoles, enviados por los reyes católicos de España. Por eso la religión predominante en Latinoamérica es el catolicismo. Pero cuando usted se va a Norteamérica, allá no llegaron, no fueron enviados por los reyes de España, fueron enviados misioneros de Inglaterra y de Europa. Estamos hablando que allá llegó la iglesia cristiana, el protestantismo que se llamaba en esa época. Por eso hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Entonces, cuando hablamos de la iglesia católica, estamos hablando de que yo recuerdo aún en la época de nuestros abuelos, habían unos tabúes con respecto al sexo, y el sexo, en cierta manera, dentro de la iglesia católica solamente se ha visto como algo para procrear, solamente para extender la raza humana. Pero no se ve con otro fin. Por eso dentro de la Iglesia Católica está prohibido los métodos anticonceptivos. El único método que se acepta es el biorritmo, y todos sabemos que eso no sirve para nada. De hecho, algunos de ustedes son frutos del biorritmo. Eso no sirve para nada. No, el sexo también fue diseñado para que se disfrutara, pero dentro del matrimonio. Si el sexo fuera malo, Dios no hubiera dicho en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces el tener relaciones sexuales era vital para poderse multiplicar. Entonces el sexo aquí no es el asunto del pecado. Es más, si usted mira el capítulo 1, versículo 31, como le dije ahora, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Si el sexo fuera el pecado, Dios no hubiera creado el sexo. Entonces, importante que tenga eso claro. Entonces, una sana interpretación del pasaje nos muestra que el símbolo del fruto de este árbol era mostrarles, simplemente es eso, era mostrarles que habían unos límites, era recordarle a Adán que
que él no era Dios, y después para Eva que ellos no eran Dios, que eran responsables ante su Creador, y el saber qué tipo de fruto es, amados, eso es especular, no hay necesidad. Para nosotros entender la historia bíblica no necesitamos indagar qué clase de fruto era. De hecho, Dios no quiso decir qué clase de fruto era. Entonces, eso no es lo importante. Así que volviendo a nuestro tema del origen del pecado, sabemos que en Génesis 3, Satanás sabía de la advertencia que Dios le había dado. Interesante. Ya Satanás se había revelado, ya él es un ángel caído, pero es interesante. Usted dirá, ¿cómo lo supo? Yo no tengo la respuesta. Pero Satanás se dio cuenta. Satanás supo de la orden que se le dio a Adán. Él supo de esa orden. Después, obviamente, ¿qué hace Satanás? Empieza, obviamente, a armar su ataque porque el plan que él tenía era también hacerlos caer. Ahora sí, estamos listos para entrar al capítulo 3. De Génesis. Por favor, abra su Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1, si puede cotejar con la versión que usted tiene ahí. Recuerde que aquí usamos muchas versiones bíblicas. La oficial es Nueva Traducción Viviente. Pero siempre cotejamos con otras versiones, sobre todo cuando se aparta un poquito del original. Entonces, yo les ayudo con una versión más fiel al original. Capítulo 3, versículo 1. Así empieza el capítulo. Todo es perfecto, todo es hermoso hasta el capítulo 2. Todo es perfecto. No hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Todo es perfecto. Y empieza el capítulo 3 diciendo: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y ahí ya empezamos con un problema. Uno a veces, entiende por qué a algunas personas les cuesta aceptar la Biblia y les cuesta creer en la Biblia. Porque empieza con una historia, con una serpiente hablando, y eso le hace acordar a uno los cuentos de Esopo. Animales hablando, fábulas. Entonces algunos dicen que esto es una fábula, algunos dicen que esto es una alegoría. ¿Cómo así que serpientes hablando? Pero lo que muchos ignoran es que en la Biblia hay varios episodios. Hay varios, al menos se registra otro episodio donde Dios en alguna oportunidad para hablarle a un profeta le habló a través de una burra. Y eso sí que es bien tenaz. Le cuento que es porque Dios lo tiene que guardar a uno, porque a uno que vea que un animal le hable pues queda redondito ahí quedamos redonditos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que el diablo, esa es una interpretación que podemos hacer a la luz del pasaje, el diablo usa a esta serpiente para hablarle a nuestros primeros padres. Esa es una interpretación. La otra, alguien podría decir, es el mismo diablo en persona. También, yo no tengo problema con cualquiera de las dos interpretaciones, ¿vale? Entonces, sabemos que este es un ataque de Satanás. Alguien dirá, ¿por qué Satanás está hablando de una serpiente? Yo les compartí a ustedes la semana pasada, compartíamos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y la semana pasada yo les mostré a ustedes que la Biblia dice que la serpiente antigua, hablando de Génesis capítulo 3, es el diablo. Así lo dice Apocalipsis 12, 9. Este dragón, gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Si estamos hablando acá de algo parecido, no estamos hablando de la serpiente que conocemos en el día de hoy. Estamos hablando de un animal que tenía extremidades, un animal mucho más imponente. No podemos decir más de ahí. Y que también el diablo lo usó para hablar. Entonces alguien podría pensar en una especie de dragón. Si usted quiere pensarlo así, también no hay problema. Si quiere pensar solamente en la serpiente que usted conoce y yo conocemos, no hay problema. No vamos a especular sobre eso. Lo único que les quiero decir
es que el ataque de Satanás consiste en sugerirle a nuestros primeros padres que no confíen en Dios, que su palabra no es verdad, y ahí empieza a sembrarle dudas. Ahora, interesante que primero lo hizo fue con Eva. No se acercó a Adán, se acercó a Eva. Y mire lo que dice precisamente el versículo. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Estamos hablando del versículo 1. ¿De veras Dios les dijo? Con ese de veras Dios les dijo, ¿está qué? Está cuestionando. Está colocando ahí lo que llamamos nosotros cizaña, está sembrando duda. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así: con que Dios les ha dicho. Ahí ya empezamos con duda. Ahí empezó de una manera muy sutil: con que Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. Usted y yo sabemos que esa no fue la prohibición. ¿Cuál fue la prohibición? De todos los miles y miles y miles y miles y miles y miles de árboles frutales, solamente uno, de uno no podían comer, solo de uno. Y ahí es donde yo quiero mostrarles, precisamente, mire cómo dice la Nueva Versión Internacional, también lo traduce muy parecido. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Eso es mentiras, eso es mentiras. Porque lo que hizo Dios fue decirles, de todo pueden comer, solo de un fruto no pueden comer. Entonces Satanás lo que está haciendo es cuestionando lo que Dios dijo. Y recordemos nuevamente el mandato, porque tiene que recordar el mandato, Génesis 2, 16 y 17. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces lo que hace Satanás de manera muy sutil es que empieza a cambiar las palabras de Dios de una invitación positiva a comer de todo a una prohibición. Porque la idea era que Eva se concentrara tanto en la prohibición y no tanto en lo que podía hacer. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros, para que entendamos el pecado. Si usted está por primera vez, estamos en el tema, el origen del pecado. Estamos viendo por qué es que tenemos tantos problemas con nuestra naturaleza pecaminosa, por qué es que nos cuesta tanto cambiar. Hay que entender el origen del pecado para poder entender cómo luchar con ese pecado y tener victoria sobre ese pecado. Entonces estamos haciendo un estudio sobre Génesis capítulo 3, versículo por versículo. Entonces, básicamente, el diablo le enfatiza la prohibición negativa y pone dudas sobre la bondad y la verdad de Dios. Está cuestionando que Dios sea bueno. ¿Cómo es que un Dios tan bueno te va a poner una prohibición de esa, cierto? Y ahí empieza a sembrar esa semilla de duda en el corazón de nuestros primeros padres. Entonces, Satanás cuestiona la bondad de Dios, sugiriendo que nuestro Dios es un Dios prohibicionista. Y ha hecho tanto daño con esto, que a modo de aplicación, así muy breve, ahí tenemos muchas iglesias en el día de hoy que en vez de enfatizar la gracia del Señor, en vez de enfatizar lo bueno de Dios, la misericordia de Dios, no se la pasan sino enseñando sobre prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. Ese es el problema del legalismo. Por eso nosotros no somos una iglesia legalista, tampoco libertinos, pero no somos legalistas. Somos libres en el sentido de que todo me es lícito, mas no todo conviene, ¿cierto? Entonces, hablando de acá, de este pasaje, repito, hay un cuestionamiento de la bondad de Dios, ¿cierto? Se enfatiza mucho el prohibicionismo. Al comienzo, Eva, si usted mira la respuesta que le da Eva al diablo, pues dice la verdad, sí, le habla del mandamiento, pero yo quiero que miren cómo empezó a sembrar duda en el corazón de Eva. Mire el versículo 2 y versículo 3, mire cómo responde Eva. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, es decir, le está desmintiendo a Satanás, pero mire cómo termina Eva. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué hizo Eva?
el diablo ya empezó a ganar terreno. ¿Por qué? Porque ya está distorsionando la verdad. Esta no fue la prohibición de Dios. La prohibición de Dios era que no comiera, pero ¿en dónde aparece que no tocara? ¿Cierto? Entonces ella está agregando algo más a la palabra. Eva no fue exacta al transmitir la orden inicial de Dios en Génesis 2:17. Ella agregó, ni siquiera tocarlo. Ahora, hay mucha especulación sobre esa respuesta de Eva. Alguien podrá decir, ayer no dije esto, hoy estoy predicando diferente a como prediqué ayer. Alguien podría decir que fue que Adán no le transmitió muy bien el mandamiento. Y ahí casi que toda la culpa recae sobre Adán. Y entonces las mujeres felices, las mujeres dirán, exactamente, no transmitió la cosa como él, ¿cierto? Pero yo pasaría a creer que no es por ahí la cosa, porque la Biblia no lo dice. Yo pasaría a creer que simplemente ya ahí hay semilla de duda, ya ahí Satanás está obrando en el corazón de Eva y por eso es que ella empieza a distorsionar la verdad de la palabra del Señor. Eva exagera la prohibición al punto que dice que ni siquiera puede tocar de ese árbol. Entonces, el primer ataque de Satanás es un esfuerzo de crear dudas acerca de la bondad de Dios y sobre todo fijar la atención de Eva en lo que está prohibido como lo opuesto a todo lo que le había sido dado libremente. Muy parecido cuando nosotros empezamos a enfatizar lo que no tenemos en vez de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Entonces, ahora les invito para que miremos el segundo ataque de Satanás, porque vamos versículo por versículo. Segundo ataque de Satanás, versículo 4 y versículo 5. Satanás inmediatamente en la Nueva Traducción Viviente lo coloca en signos de admiración. No morirán, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, el segundo ataque de Satanás ya no es tan sutil. Este es un ataque ¿cómo? Frontal, es un ataque directo, atrevido. Ahora, en lugar de engaño, de sembrar duda, hay una negación rotunda y básicamente, ¿sabe qué está haciendo el diablo acá? Está difamando del carácter de Dios. Está cuestionando la veracidad de Dios. En otras palabras, lo que está haciendo aquí el diablo, mis amados, es diciendo lo que Dios le dijo no es verdad. Es un Dios egoísta. Él sabe que si ustedes comen de esa fruta van a ser como Él. ¿Recuerden cuál fue el pecado de Satanás? Las ínfulas, de ser igual a Dios, ese orgullo. Entonces las palabras de advertencia de Dios no fueron entendidas como la promesa de cierto castigo, sino como las amenazas de una egocéntrica divinidad que no quiere que sus criaturas estén a su nivel. Por favor, lejos de la realidad. Estamos hablando de un Dios bueno. Cuando Satanás empieza a sembrar semillas en su corazón para que cuestione la bondad de Dios, ahí empieza Satanás su obra para hacernos caer. Cuando usted empieza a dudar de que Dios es bueno, de la bondad de nuestro Creador. Y esa declaración está registrada en el versículo 5 de manera tajante por el diablo. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe cómo en términos más teológicos se le puede llamar a esto? Satanás está poniendo en tela de juicio la integridad de la palabra del Señor. Cuando hablamos de la palabra del Señor, recuerde que las amonestaciones de la Biblia es que no podemos ni agregarle ni quitarle. Y aquí estamos hablando de Satanás distorsionando, cambiando, quitando, pero también negando la veracidad de la palabra del Señor. Entonces comenzó arrojando dudas sobre la bondad de Dios, de la que Eva no tenía por qué dudar, y ahora abiertamente contradice la veracidad o la verdad de lo que Dios dijo, y el punto central es si Dios dice la verdad. Ese es el punto central que Satanás está cuestionando acá, si Dios realmente les dijo toda
la verdad. Entonces Satanás ya ha sembrado una semilla de incredulidad en el corazón de Eva, y mientras uno mira el pasaje, uno dice, ¿cómo es posible que Eva empieza en semejante rollo cuando ella todavía ni siquiera ha comido del fruto? Es que así empieza el pecado. Así empiezan las caídas espirituales. Uno antes de caer espiritualmente hay un proceso. Eso no es así de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y poco a poco fue minando el corazón de Eva, poco a poco, hasta que la hizo caer, así sencillamente, hasta que cayó. Mire lo que dice el versículo 6 para que continuemos con la historia, y se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción ahí del 6 mejor que la Nueva Traducción Viviente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces, mis amados, cuando yo miro el texto, cuando dice y a su marido que estaba con ella, voy a decir algo que quizá muchos de ustedes no habían caído en cuenta, porque siempre nos hemos levantado con la historia de que Eva comió y que después fue y buscó a Adán y le dio, pero venga, la Biblia no dice eso. Ese es el problema cuando no estudiamos la Biblia. Por eso hay que ir despacito. Yo veo acá que Adán estaba ahí. Él estaba ahí, porque el texto bíblico es clarísimo. Búsquenlo en cualquier versión bíblica. Cotéjelo en su casa, ahora no hay tiempo para eso. Dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Estaba con ella, estuvo durante todo el evento, pero nunca abrió su boca, solo abrió su boca para comer. Ahí más adelante tengo una aplicación para ustedes que no la voy a hacer hoy, la voy a hacer en otra predicación, porque vamos a hacer una invitación, pero eso será en estos días. Entonces, si Adán, algunos dicen que no estuvo presente, dicen algunos, no importa, si estuvo o no estuvo. El hecho es que Adán comió y los dos cayeron. Entonces, Eva independientemente pudo haber comido del fruto, ¿cierto?, solita, pero igual lo que hace acá es que va y le lleva, si está ahí o está lejos, después hablaremos de eso. Entonces lo que hace es que Adán también consiente y también come del fruto prohibidor. Si el fruto tuvo algún efecto negativo en ella, después de todo Dios había dicho que ellos morirían ese mismo día, ¿cierto? Dios ciertamente morirán. Entonces aquí estamos hablando de muerte espiritual y muerte física. Son las dos muertes. Hasta el día de hoy están las dos muertes. Hay la muerte física y la muerte espiritual. Y ahí empezaron las cosas a cambiar. Porque el hombre y la mujer fueron creados para vivir por siempre en la eternidad con Dios, para gozar de su presencia. Aquí las cosas empezaron a cambiar. A partir de ese día entró la enfermedad, entró la muerte física, aunque nuestros primeros padres y las primeras generaciones vivieron muchos años, pero aún así no vivieron eternamente, menos de 1000 años. Y poco a poco, cuando usted va avanzando en la Biblia, cuando llega por allá a Abraham, ya el hombre no vive tantos años, ya vive muy pocos años, comparado con tantos años que vivían antes. Y cuando llegamos a la época de Moisés, básicamente el promedio son 70, 80 años. Hasta el día de hoy se conserva ese promedio. Algunos pueden vivir más años, pero porque la medicina ha avanzado, pero algunos muy enfermos, solamente sostenidos con medicina. Muy poquitos pueden vivir más de 80 años llenos de vida. Llenos de vida es muy escaso. Entonces ahí tenemos todavía el promedio de edad, fruto de que la muerte física entró a la humanidad, pero lo más grave es que entró la muerte espiritual, que de eso nos vamos a encargar de hablar más adelante. Hoy no tengo tiempo para entrar en eso. ¿Sabe cuándo vamos a entrar en eso? Vamos a entrar a hablar de los problemas que trajo el pecado, los efectos del pecado. Hoy no. Si alguien no nos entiende que aquí damos series, entonces van a juzgar la predicación diciendo que le faltó cosas. No, lo que pasa es que esto va por
capítulos, va por partes. De eso hablaremos después, ¿ok? Después. Entonces Eva solo vio el fruto prohibido. No se fijó en todo lo que podía comer, sino que se fijó en el fruto prohibido porque dejó que esa semilla de duda se sembrara en su corazón. Y dice que entonces ahí, como no solamente se concentró en lo prohibido, entonces ahí sí vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero si te fijas en el capítulo 2, versículo 9, todos los árboles eran también deseosos para comer. Así que esta es una mentira del diablo. Génesis 2:9. ¿Qué dice Génesis 2:9? Se nos dice que todos estos árboles tenían estas características en común. Mire lo que dice el versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí nota que dice que todo árbol era qué? Agradable a la vista y bueno para comer, las mismas características. Casados. Por eso cuando tus ojos se extravían hacia otro lado, por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahí está el diablo colocando ¿qué? Semillas, para que empecemos a mirar hacia otro lado. Ese es el pecado, así es que empieza Satanás. Ya no nos concentramos en lo que sí podemos comer. Ya no nos concentramos en lo que sí podemos hacer, sino que nos concentramos en la prohibición. En la prohibición. Por eso, préstele atención cómo cayeron nuestros primeros padres para que entendamos cómo es que nosotros también caemos espiritualmente. Ya mencioné, la semilla de incredulidad había sido plantada en el corazón de Eva y ahora ella solo tiene ojos para ese árbol prohibido. Ahora, no voy a hablar de eso al final, por eso se lo digo de una vez. Yo no sé sus ojos en qué se están enfocando en este momento. ¿Hacia algo prohibido? No sé, tú sí sabes. Alguien estará ahí sentadito diciendo, ¿a Renzo quién le contó? No, es que todos estamos en una naturaleza pecaminosa y todos nos pasa este tipo de cosas, ¿cierto? Ella no tiene ahora sino ojos para ese árbol prohibido. Yo no sé cuál es tu árbol prohibido, pero ese árbol ofrecía, según Satanás, ¿qué ofrecía? Abrirle los ojos, hacerlos como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Hoy en día Satanás usa la misma táctica. Si haces esto, vas a poder experimentar esto, aquello, lo otro. Nos quiere vender cosas que son falsas, que son mentiras. Bien, resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos decir que el origen del pecado, ya no hablando de Satanás, sino de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el origen del pecado de Adán y Eva consistió en la incredulidad. Así tajantemente, la misma incredulidad que llevó a Satanás a pecar y rebelarse contra el Creador. ¿Por qué incredulidad? Dudó de la palabra. No creyó a la palabra. Eso es incredulidad. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, consistió en dudar de la bondad y de la veracidad de Dios, y eso los condujo a rechazar la orden que Dios les había dado. Y esta historia está relacionada con nosotros. Por eso voy a tomar un tiempo para la aplicación. La próxima semana vamos a continuar estudiando este fascinante pasaje que para mí es la clave para comprender el pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero sobre todo quiero mostrarles por qué es que se nos dificulta tanto hacer cambios en nuestra vida, por qué se nos dificulta tanto obedecer al Señor, agradarlo, vivir en santidad, consagrarnos. De eso hablaremos, vamos a seguir hablando, no he terminado la historia, seguiremos la próxima semana. Pero déjeme darle algunas aplicaciones en esta mañana. Empecemos diciendo que cada vez que pecamos, escuche esto, iglesia, cada vez que pecamos estamos dudando de Dios. ¿Sí nota? Cada vez que pecamos estamos dudando del Señor. Y hay que prestarle mucha atención, iglesia, mucha atención, porque si le damos cabida a esa duda se puede convertir en incredulidad. Dudar no es pecado. No. A veces llega la duda, pero rápidamente la sacamos, ¿cierto? Dudar no es pecado.
Y yo podría darles muchos ejemplos de que dudar no es pecado. Si usted alimenta la duda, se te convierte en incredulidad, claro que sí. Pero en algún momento recuerden la historia de Juan el Bautista. Estando en la cárcel, conociendo que Dios le había mostrado, escuchando la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya sabía que era el Mesías, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estuvo en la cárcel mandó a preguntar, pregúntele si Él es el Mesías. Dudó. Y de pronto Juan el Bautista hasta de pronto, no sé, aquí yo especulando un poco, es que ni siquiera me ha visitado, ni me ha visitado. Pregúntele si Él es el Mesías. Dudó. Pero no estamos hablando de incredulidad. La incredulidad es un rechazo ya total a la palabra del Señor. Por eso préstele mucha atención cuando empiece esa semilla de duda, porque eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Empezó a plantar semillas de duda y ahí entonces le dio cabida a la incredulidad. Ahora, estamos dudando de su sabiduría. Esto a modo de aplicación. Mire, cuando empezamos, en el caso de Eva, era para que cuestionara la bondad de Dios, pero apliquémoslo a nosotros, a muchas áreas de nuestra vida. Estamos dudando de su sabiduría, de la sabiduría de Dios. Estamos dudando de su amor. A veces dudamos de su compasión. A veces dudamos de su misericordia. ¿Cuántas veces nos llega el enemigo y empieza a plantar semillas? Pero mire, ¿por qué se murió fulano? Si era tan buena gente. ¿Pero por qué ese avión? ¿Pero por qué esa tormenta? ¿Pero por qué ese terremoto? ¿Pero por qué esos inocentes, esos niños que murieron? Y ahí empieza el diablo a trabajarnos. Dudamos de su gracia. Dudamos de su perdón. Hay mucha incredulidad en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos en Adán y Eva y decimos, no, pero esta Eva, ¿qué le pasó? Y a Adán, ¿cómo se le ocurre comer? Pero por favor, ¿será que nosotros somos diferentes? No somos diferentes, somos peores, porque ellos fueron creados perfectos. Nosotros ya nacimos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa desde que somos bebés. Somos peores. Si usted se cree muy bueno y se cree muy espiritual, solamente haga un recuento hoy. Ahora de pronto hasta le cuesta, pero hoy haga un recuento en su casita. Todas las veces que usted ha dudado de cosas de Dios. Dudado de su amor, dudado de su sabiduría porque piensa que Dios se equivocó. A algunos quizás les sorprenda mucho lo que yo estoy diciendo, pero si te pones la mano en el corazón, llegaremos a la conclusión que hay mucha incredulidad en nuestras vidas. Dudamos de la palabra del Señor, no confiamos en lo que Dios dice en su palabra. Nos falta mucha fe, amados, nos falta mucha fe. Y esto se los digo con amor de pastor, yo no los estoy censurando, no los estoy juzgando, porque esta predicación es para Renzo, es para mí también. Dudamos muchas veces de la palabra del Señor. Yo tengo que confesarles que me falta mucha fe también. Yo tengo que pedirle al Señor constantemente, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Así como Adán y Eva, cada vez que dudamos del Señor y no, escúcheme bien, y no volvemos a la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Terminamos pecando. Ese es el problema con la duda. Cuando usted no vuelve rapidito y pone sus ojos en el Señor, termina pecando. Cuando dudamos y somos incrédulos, entonces alejamos a Dios de nuestras vidas y la carga la tomamos nosotros mismos. Ese es el peligro de la incredulidad. Nos alejamos del Señor. Y voy a decirles una verdad muy fuerte y muy dura. Puedo venir a la iglesia cada 8 días y estar alejado del Señor. No necesariamente es no venir a la iglesia. Puedo estar en la iglesia, asistir a la iglesia, aún pertenecer a algún ministerio y estar alejado del Señor. El resultado, si nos alejamos, claro, será que cada vez se volverá tanto más pesadas esas cargas, más oscura se volverá nuestra vida. Andamos de un lado a otro por causa de nuestros sentimientos, nuestras opiniones, ya nos guiamos es por nuestro razonamiento y ya no por la palabra del Señor. Y simplemente no podemos recibir nada de Dios porque ya la duda se apoderó de nuestro corazón. Le voy a mostrar unos pocos ejemplos, cómo es que dudamos nosotros, cómo nos llenamos de incredulidad, cómo tenemos pecado de incredulidad. Miren, voy a decirles y empezar con esta, que yo creo que ahí clasificamos todos. Cuando dejo que la preocupación se apodere de mí. No tengo tiempo para mostrarles en la Biblia todo lo que hay, pero en el Sermón de la Montaña
después de las bienaventuranzas, el Señor se dirigió a los discípulos y les empezó a hablar de la preocupación. Y les dijo que si se preocupaban, eso era pecado. Y dice, los paganos se preocupan por esas cosas. ¿Ustedes por qué se preocupan si ustedes son hijos de Dios? Y hasta le puso el ejemplo de los pájaros. Mire que Dios alimenta a las palomas. Yo creo que hasta estaba pensando en el parque de Bello y todo, como la gente le tira a las palomas. Ninguna se muere de hambre. ¿Cómo Dios no los va a cuidar a ustedes? Entonces, cada vez que yo me preocupo, escúcheme, cuando dejo que esa preocupación ya no me deja dormir, cuando me siento ansioso, estresado, que porque me falta esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera, estoy mostrando incredulidad en las promesas de Dios. Las promesas de que Dios me va a cuidar todos los días de mi vida. Que Él no va a dejar que yo me muera de hambre, que Él no va a dejar que yo sufra en el sentido de que no me va a cuidar como un papá y una mamá cuidan de sus hijitos. Cuando me muestro impaciente, otro ejemplo. Usted que no me estaba entendiendo ahora, yo creo que ahora me está entendiendo. Cuando me muestro muy impaciente, porque las cosas no suceden, porque las cosas no están ocurriendo, cuando me muestro impaciente, estoy mostrando incredulidad en el tiempo perfecto del Señor. Pero ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué el milagro no acontece? ¿Por qué las cosas no se están dando? Entonces, ahí también estoy fallando, ahí también hay pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy dejando que la incredulidad llegue a mi corazón. También tengo más ejemplos acá. Cuando sigo resentido, cuando sigo amargado, estoy mostrando incredulidad en la sabiduría del Señor. Él es sabio, Él sabe por qué hace las cosas, por qué permite las cosas. No se deje llenar de resentimiento, no se deje llenar de amarguras. Mire, también a veces cuando sigo cargando con la culpa, Dios hace rato te perdonó, pero tú todavía no te has perdonado. Tú todavía te sigues dando golpes de pecho y hasta látigo te das. Ay, yo por qué hice esto, y se flagela. Bueno, estoy simbólicamente hablando. Y se flagela ahí todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando cargas con esa culpa, estoy mostrando incredulidad en el perdón de Dios. Dios ya te perdonó. Entonces, mire que sí hay incredulidad. Puede ser que no clasifiques en todo lo que estoy diciendo, pero sí en algunas cosas de las que estoy diciendo en esta mañana. Cuando dudas, es más, le voy a decir algo, cuando dudas de tus capacidades, cuando dudas de tus talentos, cuando dudas de todo lo que Dios puede hacer a través de ti, sencillamente estás dudando del poder de Dios, estás dudando del poder transformador, de lo que Dios puede hacer con tu vida y a través de tu vida. ¿Incredulidad? Claro que hay incredulidad en nuestras vidas. Como criaturas de Dios, estamos llamados a confiar y creer en las palabras de nuestro Creador. Como hijos de Dios, estamos llamados a creer en las palabras de nuestro Padre Celestial. El llamado, iglesia, es confiar en su palabra. Si queremos que haya una verdadera transformación en nuestra vida, una transformación de nuestro carácter, tenemos que dejar que su bendita palabra nos transforme por completo. El salmista dijo una declaración preciosa en el Salmo 119, versículo 160. La esencia misma de tus palabras es verdad. Otra versión dice, la suma de tus palabras, es decir, toda tu palabra es verdad. No permitas que por nada del mundo el diablo vaya a cuestionar la veracidad de la palabra del Señor. Los 66 libros que tenemos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, son la verdad, no una verdad entre muchas, es la verdad. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esa fue la oración que Jesús hizo antes de ir al Padre Celestial, ya cerquita del arresto. La oración que hizo en Juan 17, en el versículo 17. Mire cómo Jesús ora, no solo por sus discípulos de ese momento, sino también por nosotros. ¿Y sabe cómo oró el Señor? Jesús dijo, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad.
Es la palabra de Dios la que es verdad, mis amados. ¿Cómo hago yo entonces para conocer toda la ordenanza de Dios, todo el consejo de Dios, la sumatoria de las palabras de Dios? Pues tengo que leer la Biblia. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a conocer lo que Dios me ordena, lo que Dios me manda? Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a conocer sus promesas maravillosas? Por eso la Biblia hay que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, no necesariamente en ese orden, pero hay que leerla completa para que conozcamos el consejo del Señor. Hay que leerla de principio a fin. No te quedes solamente con los salmos y los proverbios. No te quedes solamente leyendo el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos. No, lea toda la Biblia. Es más, pregúntele a su mentor, pregúntele a su padre espiritual, pregúntele a su líder. Dígale, yo quiero leer la Biblia, ayúdeme, porque en la iglesia tenemos herramientas para que leas la Biblia completica en un año. Pero no es suficiente solamente con leer la palabra. Tenemos que conocer el consejo total de Dios, y para eso todos los días de nuestra vida tengo que apartar un tiempo a solas con Dios para tener algo que llamamos devocional o tiempo a solas con Dios, porque ahí vamos a la palabra, le preguntamos a Dios, ¿qué me quieres decir a través de la palabra? Dejo que Dios me hable y yo le hablo a Dios a través de la oración, y ahí es donde, conociendo la palabra de Dios, Dios empieza a limpiar, Dios empieza a transformar, Dios empieza a sanar muchas cosas en mi vida. Quiero invitarle a que incline su rostro, porque quiero invitarle a que haga una oración en esta mañana. En primera instancia, amados, yo quiero que le pidamos perdón al Señor en esta mañana. Perdón, ¿por qué? Perdón porque muchas veces hemos dejado que la semilla de incredulidad se plante en nuestro corazón. Hemos permitido que el diablo cuestione la veracidad de la palabra del Señor. Hemos permitido que el diablo cuestione la bondad, lo bueno que es Dios con nosotros. En esta mañana, pídele perdón al Señor las veces que has dudado de las promesas del Señor, las veces que te has impacientado, te has desesperado y en cierta manera has cuestionado que Dios es perfecto y que Dios es bueno con tu vida. En esta mañana pídele perdón. Vamos a escuchar solamente la música un momentico, porque quiero que tengamos un momento de oración, iglesia, un momento de oración. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por momentos muy duros, muy difíciles. Yo no quisiera estar en sus zapatos, pero como pastor déjeme decirle que me duele ver cómo algunos sufren, cómo algunos están luchando con cosas en su vida. Me duele, algunas cosas las entiendo porque yo también las vivo o las viví en años pasados. Yo te puedo entender tus luchas, porque yo he tenido muchas luchas en mi vida. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y te puedo testificar, Dios ha sido bueno y me ha ayudado a seguir adelante. Dios es bueno contigo. Así veas que las cosas de pronto no las entiendas y nos preguntamos a veces ¿por qué a mí? Y a veces ponemos los ojos en otro lado y miramos cómo los impíos, entre comillas, quizás están mejores, quizás están sanos, están prósperos, no tienen problemas, entre comillas. Pero cuando conocemos sus vidas, nos damos cuenta que tienen demasiados problemas. El principal problema que tienen ausencia de Dios, no tienen a Dios en su corazón. Yo quiero recordarte en esta mañana que estamos en un mundo caído. Yo quiero recordarte en esta mañana que somos herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Quiero recordarte en esta mañana que estamos en un mundo pecaminoso, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad. Pero llegará un día, iglesia, amados hermanos, cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando este cuerpo frágil, mortal, se vestirá de inmortalidad y volveremos como al principio. Volveremos como al principio. Estaremos con Dios por toda la eternidad. Y recuerde que cuando estemos al lado de nuestro Señor Jesucristo, recuerde que la Biblia dice en Apocalipsis que allí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Allí no habrá tristeza ni llanto. ¡Ánimo! El Señor nos invita en esta mañana a seguir adelante. Y yo como tu pastor te digo en esta mañana, Dios es bueno.
Grande es su misericordia, te va a ayudar a que no caigas, te va a ayudar a permanecer fiel hasta el final. No tires la toalla. Hoy el Señor te dice a través de su palabra: yo te amo, envié a mi Hijo Jesucristo a morir por tu vida, porque te amo mucho, para darte vida eterna, para perdonar todos tus pecados. Un día estarás conmigo por siempre, por toda la eternidad. En la tierra estamos de paso, somos peregrinos, como dice Pedro, por este mundo, pero pasaremos a estar toda la eternidad con el Señor. Por eso asegúrate de tener a Cristo en el corazón. Si nos escuchas por primera vez y no le has entregado la vida a Jesucristo, este es el momento para que lo hagas. La única forma de asegurar nuestro boleto al otro lado para estar en el cielo es a través de Jesucristo, es confiando en Jesucristo, es creyendo en Jesucristo, creyendo en su palabra, creyendo que Él es Dios, creyendo que Él resucitó de entre los muertos, creyendo que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, creyendo que Él volverá por segunda vez a establecer su reino aquí con nosotros. Cristo te invita en esta mañana: vengan a mí los que están trabajados y cargados de pecados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, es fácil, es ligero, yo les voy a ayudar a llevarlo. Y aprendan de mí, y hallarán descanso para tu alma. Entrégale la vida a Jesús, dígale: Jesús, ven a mi corazón, Señor, acéptame en esta mañana como uno más de tus hijos. Anota mi nombre en el libro de la vida. Regálame la vida eterna, Señor. Perdona todos mis pecados pasados. Y ahora le invito para que cantemos una oración al Señor y recordemos que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es la que nos conforta, que la palabra de Dios es la que nos alienta, la que nos guía, la que nos protege, la que nos transforma, la que nos santifica. Cantemos al Señor.